vamos nosotros a abordar un tema referido a las ciencias sociales. Vamos a hablar de el espacio que ocupamos, el territorio. Cuando hablamos de territorio, vinculamos varios elementos que están en territorio. El elemento de tierra firme, que es el espacio terrestre, las aguas, que bien podemos hablar de aspecto hidrográfico, el mar territorial, los ríos, los lagos, y también el clima, el aspecto atmosférico, gaseoso, atmosférico, con el clima y algunos fenómenos naturales, meteorológicos, vamos a decir, que se producen en la atmósfera, pero que de alguna manera u otra cubren el espacio territorial que ocupa un determinado Estado-nación. O llámese también un determinado continente que a su vez agrupa varios países, varios Estados-naciones. Bien, entonces vamos a hablar de geografía y pues nos queda a nosotros saber qué es la geografía en primer lugar. Ahí tenemos entonces qué es la geografía. La geografía es la ciencia que estudia la distribución y relaciones existentes en los diversos elementos naturales y humanos del planeta. Es la ciencia que estudia la disposición, o en tal caso, la distribución, la ciencia que estudia la distribución y relaciones existentes entre los elementos naturales y humanos del planeta. Cuando hacemos referencia a esto, justamente lo que estaba explicando anteriormente, ¿no? Es la ciencia que estudia el espacio. Y a su vez estudia la distribución y relaciones existentes entre los diversos elementos naturales y humanos del planeta. A esto le complementamos, a esto del territorio y los elementos naturales, complementamos con los seres vivos que habitan en él, es decir, plantas, animales y el hombre. Y aparte del hombre, las creaciones del hombre, que también ocupan un lugar en el espacio. Bien. El objeto de estudio de la geografía, el objeto de estudio, es decir, ¿a qué se aboca a estudiar la geografía? ¿Qué se aboca a la geografía? El elemento, o en este caso, el objeto de estudio de la geografía es el espacio, al que también llamamos espacio geográfico, el medio natural más la presencia del hombre y su comunidad y la interacción entre estos elementos. Entonces decimos el medio natural, la presencia del hombre y su comunidad y la interacción entre ambos elementos, o podemos decir entre estos elementos. ¿Qué componentes tiene la ciencia geográfica, o en este caso, los componentes de este objeto de estudio? Naturales, clima, suelo, relieve, vegetación, lo que les he dicho antes, y humanos, se refiere a las actividades económicas, población, vías de comunicación, etcétera, etcétera. Métodos de estudio de la geografía: la observación, la recolección de datos, la localización, representación de información, la interconexión de elementos. Observación. Cuando hablamos de observación, estamos hablando de esa mirada que echamos a lo que observamos, a lo que percibimos. En este caso, por ejemplo, la observación de un paisaje. Observamos un paisaje y conforme lo observamos vamos denotando algunas características. El primer método es la observación de un fenómeno geográfico.
que puede estar en el paisaje. Recolección de datos. Tenemos que recurrir a datos, definitivamente, ¿no? Hay quienes han escrito o han hecho algunos reportes escritos, algunas ideas sobre los, bueno, primero, algunos datos sobre los fenómenos geográficos, vamos a decirlo así, y su respectiva descripción y también su análisis. Todo esto se hace por escrito, o hay un documento. Cuando decimos recolección de datos es que nosotros tomamos datos, por ejemplo, que hay acá, por ejemplo, volcanes, y en qué altitud se encuentra ese volcán, si es un volcán activo, apagado, latente, en fin. Lo otro es la localización. Tenemos que localizar, ubicar dónde se encuentra determinado fenómeno geográfico. En qué lugar se encuentra y se precisa en dónde se encuentra. Representación de la información. Muchas veces usamos representaciones gráficas como los planisferios, como los globos terráqueos, los mapas, así también como datos estadísticos, cuadros comparativos. Es una forma de representar la información bien de elementos naturales, como también de población y algunos aspectos de la misma. Y la interconexión de elementos. Vamos a decir, un fenómeno geográfico que se está estudiando siempre está interconectado con otros elementos más. Por ejemplo, cuando estudiamos los volcanes, podemos estar observando un volcán, vamos estudiando qué caracteriza ese volcán, pero tenemos que interconectarlo, es decir, dónde se encuentra, en una zona cordillerana, vamos a decir así, se encuentra en una zona cordillerana, en qué latitud, es decir, a qué distancia del ecuador terrestre, y desde ahí podemos decir, este volcán se encuentra en una cordillera que presenta estas características, definimos el espacio, y también se ubica en una zona que tiene determinado clima. Y así vamos interconectando los elementos para tener una idea cabal del fenómeno geográfico. Para poderlo estudiar tenemos que, para estudiar un fenómeno geográfico, recurrir a la observación, a la recolección de datos, a la localización, a la representación de la información y la interconexión de elementos. Las herramientas, bueno, estábamos hablando de los métodos de estudio. Volvemos a incidir. Métodos de estudio, observación, recolección de datos, localización, representación de la información, interconexión de elementos. Las herramientas para el estudio de la geografía, la encontramos acá, mapas, imágenes satelitales, fotografías aéreas, programas informáticos, etcétera, etcétera. Que nos permite ubicar, localizar, observar, localizar, generar datos, representar la información sobre un fenómeno geográfico. ¿Bien? Entonces, ahí vimos qué es la geografía. Vamos a compartir otra imagen. Y ahí decimos, ¿no? Geografía es una ciencia mixta porque estudia fenómenos naturales y fenómenos sociales a través de la geografía física y la geografía humana. La geografía tiene dos grandes ramas, la geografía física y la geografía humana. Bien, ¿qué estudia la geografía física? Los hechos y fenómenos que se producen sin la intervención del hombre. Los hechos y fenómenos que se producen sin la intervención del hombre. La geografía física estudia el espacio tal, en su estado natural.
donde no interviene el hombre. Cordilleras, mares, lagos, ríos, todas esas entidades naturales donde el hombre no ha construido nada. Son aquellas que no han sido hechas por el hombre, donde no ha intervenido el hombre, la geografía física. Y a su vez esta se divide en geografía astronómica, estudia a la Tierra como astro, en geomorfología, que estudia las diferentes formas de superficie terrestre, en hidrología, que estudia la distribución y características de las aguas oceánicas y continentales. Oceánicas se refiere a los océanos, los 5 océanos que tiene el planeta Tierra. El océano que baña nuestras costas, que es el Océano Pacífico y el más extenso, el Océano Atlántico, tenemos también el Océano Índico y los océanos que están rodeando los círculos polares. En el norte, el Océano Ártico y en el sur, el Océano Antártico. Las aguas continentales son las que están en el continente, en tierra firme, lagos, ríos, a los que también se les llama sistema hidrográfico. Bien, tenemos la atmosferología, que estudia las capas atmosféricas y los fenómenos que suceden en ellas. Y tenemos a la biogeografía, que estudia la distribución de las plantas y animales que habitan la Tierra. Bien, entonces, los fenómenos naturales se estudian a través de la geografía física. A través de la geografía física hemos dado estos alcances. Vamos a entender por qué es una ciencia mixta. Porque no solo estudia los fenómenos naturales, sino también los fenómenos sociales, a través de la geografía humana, que investiga la relación e influencia recíproca entre el medio geográfico y el hombre. A esa interacción entre el medio natural y el hombre, o lo que el hombre, cómo el hombre interviene en el espacio geográfico, es estudiado por la geografía humana, que se divide en demografía, que estudia la población, que estudia la distribución geográfica de la población humana. La distribución geográfica de la población humana. Bien. Demografía. Demografía estudia la distribución geográfica de la población humana. Luego tenemos la geografía política, que estudia los hechos y fenómenos producto de la organización política del mundo. Estudia los hechos y fenómenos producto de la organización política del mundo, la geografía política. A ver, la demografía, la población, por ejemplo, los censos. Parte del estudio de la población, los censos. Y a través de los censos se elaboran cuadros estadísticos. No se asusten. Ese es un trabajo que hacen los estadísticos, ¿ah? No los geógrafos, y menos aún los que estudian geografía básica. Bien. La geografía política refiere a los estados. La geografía política refiere al estudio, por ejemplo, de los estados. El estado peruano, el estado boliviano, el estado ecuatoriano, el estado mexicano, el estado argentino, el estado español, el estado chino, etcétera, etcétera. La organización política en el mundo. Y en el caso del Perú también, ¿no? Con el estado peruano, las regiones o departamentos, las provincias, los distritos. Luego tenemos la geografía económica. La geografía económica estudia la distribución geográfica de las actividades productivas. Bien, vamos a recapitular un poco esto de geografía humana. Tenemos, por ejemplo, la demografía. Se estudia la distribución geográfica de la población humana. A ver, una cosa es la demografía, que estudia, cierto, la población, pero la distribución geográfica de la población. Otras cosas de la población, no, porque para estudiar la población hay varias ciencias. ¿Ya? Varias ciencias. Está la sociología, la antropología,
la economía, ¿no? La historia. Hay varias ciencias que se encargan de estudiar a una población. Pero aquí, en el caso de la demografía, se encarga, como rama de la geografía humana, de la distribución geográfica de la población humana. Es decir, en qué lugares se concentra determinada cantidad de población y qué características tiene la población que se concentra en determinados lugares de un espacio geográfico. ¿Ya? Así lo vemos nosotros. ¿Ya? Entonces, ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, demografía. ¿Cuál es, en el caso del Perú, la zona más poblada del Perú? Decimos Lima, Callao. Lima metropolitana y Callao. El puerto del Callao y Lima metropolitana son el conurbano que tiene mayor población. ¿Eh? Y el espacio peruano que tiene menor población, la Amazonía. En este caso, por ejemplo, el departamento de Madre de Dios. No me acuerdo si es el menos poblado, pero es el que menos densidad demográfica tiene. ¿Qué quiere decir densidad demográfica? Cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Miren que después de Lima metropolitana, la ciudad, o en tal caso el espacio con mayor densidad demográfica es el departamento de Lambayeque y especialmente la provincia de Chiclayo. ¿Ya? Tiene muchísima densidad demográfica, bastantes habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que no pasa, por ejemplo, con Loreto o Madre de Dios, tienen poco habitante por kilómetro cuadrado. Y si hablamos de las tres regiones, costa, sierra y selva, la menos poblada es la selva. Sin embargo, es la que más espacio tiene, o más espacio contiene. Bien, vamos al caso de la geografía política, y ya les había explicado antes, ¿no? En el Perú, geografía política, las características del Estado peruano, por citar un ejemplo, ¿no? Pero esta también, a su vez, estudia, por ejemplo, las monedas, o sea, qué monedas tienen determinados países, qué tipo de Estado tienen estas naciones, cuál es su capital, su forma de gobierno. Hay naciones, por ejemplo, monárquico-constitucionales. Hay monarquías absolutas, son pocas, pero las hay. La mayor parte de naciones son republicanas. Algunas son unitarias, es decir, tienen un solo Estado indivisible, mientras que otras son federales o federalizadas. Es un Estado que tiene subdivisiones, vamos a decir así, ¿no? Es decir, por debajo de un gobierno supremo o un gobierno federal, que equivale a un gobierno central, a un gobierno supremo, están las gobernaciones de los estados, es decir, sobre un gobierno federal, ¿no? O federativo, hay por debajo estados con sus respectivas estructuras políticas debidamente jerarquizadas, ¿no? Es decir, un estado que contiene a su vez varios estados es la República Federal. Bien. Hay naciones que se estudian de esa manera, ¿no? O sea, perdón, se estructuran de esa manera y conforme a ellos se estudian, ¿no? Bien. Y la otra es la geografía económica, que estudia la distribución geográfica de las actividades productivas. ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo, extractivas? La minería, mayormente en la sierra, que también se practica en la selva, pero mayormente en la sierra. La silvicultura o la tala de bosques, en los lugares donde hay bosques, la selva. Donde mayormente se realiza la pesca, en varios lugares del Perú, en costa, sierra y selva. Pero hay dos grandes espacios, hay un gran espacio donde se practica la pesca, el mar, en este caso el Océano Pacífico. Es decir, en la costa peruana se practica la pesca. En el litoral peruano se practica más la pesca que en cualquier otra parte
del país. Así estudiamos la distribución del espacio respecto a sus actividades económicas. ¿Sí? Y así tenemos varios otros aspectos que estamos estudiando. ¿Bien? Aquí vamos a compartir también otra imagen, a ver clarito, y acá vemos, ¿no? Geografía, geografía física, geografía humana. Geografía física, la climatología, la geomorfología, la hidrografía. La geografía matemática, la astronomía, la geodesia, la cartografía. Esa es la geografía matemática. ¿Ah? La geografía biológica, la fitogeografía, la zoogeografía. La geografía humana, la demografía, la geografía política social, la geografía económica. Por ejemplo, cuando estudiamos la astronomía, estudiamos los astros, la astronomía estudia los astros, pero para la geografía solo interesa la Tierra, estamos hablando solo del planeta. ¿Cuál es la ubicación del planeta en el espacio? Bien, las medidas, las aproximaciones, bueno, están los astrónomos, como también hay físicos, hay matemáticos que se dedican a ese estudio. Bien. La geodesia. Por ejemplo, la geodesia mucho la estudian los ingenieros civiles. Se refiere al movimiento que tiene la Tierra, al movimiento natural que tiene la Tierra. Y la cartografía, los mapas. Bueno, los profesores de geografía no elaboramos mapas. Para eso están los cartógrafos. Los cartógrafos son los que elaboran los mapas. Pero también se ayudan de otros, por ejemplo, ¿no? Físicos, matemáticos. Y tenemos la geografía humana, ¿no? La demografía, la geografía política y social, la geografía económica. ¿Bien? Y vamos a ver un último recuadro. Y lo tenemos acá. Bien, geografía, campos de acción. Tenemos la geografía general y la geografía regional. Esos son los subcampos. Perdón, los campos de acción y tenemos los subcampos desde este enfoque. Geografía, campos de acción y subcampos. Los campos de acción, hay una geografía general y hay una geografía regional. La geografía general es la que estudia la geografía en sus elementos conceptuales básicos, ¿no? Conceptuales básicos y generales. Mientras que la geografía regional es aquella que estudia todos estos elementos que corresponden al objeto de estudio de la geografía, pero aplicada a un determinado espacio. Es decir, mientras la geografía general te habla de qué es la geografía, cuál es su objeto de estudio, cuáles son sus elementos para ser estudiados, cuáles son sus métodos, y luego también te entrega a algunos datos generales. La geografía regional ya es una geografía aplicada. O sea, todo eso se va a aplicar a un determinado espacio geográfico, a una determinada circunscripción geográfica, ¿no? Puede ser un país, un continente, una región, una provincia. En los subcampos tenemos la geografía física, que tiene sus ramas y sus ciencias auxiliares. Muy interesante eso. ¿Cuáles son las ramas de la geografía física? La geomorfología, la biogeografía, la hidrografía, la oceanografía, la cartografía, la geoastronomía y la climatología. Está de más ya decirles qué significa cada una de ellas, porque ustedes ya lo saben porque se los he explicado, ¿no? Pero vamos a incidir en esto. Morfología refiere a formas, a formas. Geomorfología, geotierra, morfología. Morfo viene de forma y logos estudio. Es la rama de la geografía física
que estudia las formas de relieve terrestre. ¿No? Geomorfología. Biogeografía. Bio, vida, geo, tierra, grafos, descripción. Descripción de las formas de vida que ocupan un determinado espacio geográfico. ¿Ya? Un determinado espacio geográfico. Y bueno, dentro de la biogeografía tenemos la fitogeografía, la zoogeografía y la fitogeografía, la zoogeografía. Así es. ¿Sí? La fitogeografía, las plantas, la zoogeografía, los animales, la distribución de las distintas formas de vida en un determinado espacio geográfico. Eso se encarga de analizar, de describir, localizar, analizar la biogeografía. La hidrografía, hidroagua, grafos, descripción del espacio que recorren las aguas, ¿no? Tan continentales o las que ya están ubicadas en los océanos. Oceanografía, pero vamos, de hidrografía se refiere a estudiar, la ciencia que estudia la distribución de las aguas en el espacio y el recorrido de estas, ¿no? La oceanografía refiere a océanos. ¿Ya? La cartografía viene de carto, hablamos de cartas, mapas planos, globos terráqueos. Geoastronomía, como dije, ¿no? Geotierra, astronomía, astros. Situación de la Tierra en los astros. Y climatología refiere al clima, ¿no? Estudio tratado del clima. Bien, las ciencias auxiliares, la geomorfología, tiene la geología, la edafología, la geofísica. La biogeografía tiene la biología, la botánica, la zoología y la hidrología. ¿Ya? La biología, la botánica, la zoología y la hidrología. Encargada de estudiar esto, la biología, la botánica y la zoología tiene como ciencias auxiliares o cooperativas, vamos a decirlo así, son ciencias cooperativas de la biogeografía. La biogeografía tiene como ciencias auxiliares la biología, zoología y botánica. La hidrología, la hidrografía. La hidrografía tiene como ciencia auxiliar la hidrología. La oceanografía, la biología marina. La cartografía, el dibujo, la topografía. La gastronomía, la geoastronomía, no me estaba equivocando. La geoastronomía, se parece tanto a la otra palabra, matemática, física y astronomía. Y la climatología, matemática y meteorología. Todo esto compone la geografía física. Ya tienen acá ustedes la geografía física. Ahora vamos al plano de la geografía humana. La geografía humana tiene las siguientes ramas: la geografía política, la geografía de la población, la geografía económica, la geografía rural, la geografía urbana, la geografía del transporte, la geografía histórica, la antropogeografía. Bien. Geografía política, ya vimos eso, ¿no? Estudia las organizaciones políticas respecto al espacio. Es decir, estudia la ubicación de las organizaciones políticas en el espacio geográfico y cómo éstas se instalan en el mismo. Me refiero a estructuras políticas, cómo las estructuras políticas, en este caso formas de gobierno, ¿no?, se instalan se ubican en determinado espacio o en el espacio geográfico. Geografía política. La geografía de la población, algunos simplemente le dicen, bueno, algunos hablan de demografía, pero
la verdad es que se llama geografía de la población o geografía poblacional. La otra es la geografía económica, que se refiere a actividades económicas. En distribución de las actividades económicas en el espacio geográfico. La geografía rural, la descripción del espacio rural, del campo, donde habita el campesinado. La geografía urbana se refiere al espacio que ocupan las ciudades. La geografía del transporte se refiere a vías de comunicación, carreteras, puertos, aeropuertos. Geografía histórica y la antropogeografía, que estudia la interacción del hombre con el espacio geográfico. Bien. La geografía política tiene como ciencias auxiliares el derecho y la historia. El derecho y la historia, porque como sabemos, los estados ocupan un espacio, es cierto, pero también tienen un pasado en común. Y el derecho refiere a las leyes que rigen ese estado-nación. La geografía de la población tiene a la sociología, la estadística, la demografía como ciencias auxiliares. La geografía económica a la economía y la historia también. Bien. La geografía rural tiene como ciencias auxiliares a la agronomía y la sociología rural. El comportamiento de la población del campo y cómo ésta interactúa en otros campos, sobre todo productivos, lo que hace que justamente la geografía rural adquiere identidad, es decir, la agronomía permite definir qué tipos de cultivos hay de acuerdo al espacio geográfico, clima, etcétera, etcétera, y cómo estos también satisfacen las necesidades humanas. Es decir, cómo adaptar ciertos cultivos, cierta crianza de animales de acuerdo al espacio geográfico con sus determinadas características. Cómo enlazar esto para poder describir el espacio rural, agronómico. La sociología rural, que refiere a la conducta de las poblaciones del campo. La geografía urbana, el urbanismo, la arquitectura, la sociología urbana. Concretamente, es el estudio del espacio urbano o de las ciudades. ¿Ya? Las ciudades, la interacción del hombre con el espacio geográfico en espacios como el urbano, la urbe, la ciudad. ¿Ya? Y qué actividades, por ejemplo, se realizan en la ciudad, ¿no? Y qué características tiene esa ciudad, y a qué organización de carácter político administrativo pertenece, y así por el estilo. La geografía del transporte, la geografía histórica, que tiene como ciencia auxiliar la historia, y la antropogeografía, que tiene como ciencia auxiliar la antropología. Y echen un vistazo general a este cuadro, ahí lo ven. Esos son los campos de acción de la geografía y los subcampos de acción de la geografía. En síntesis, es la división de la geografía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?